Pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buena semana. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes la información parlamentaria de lo que podrá ir organizándose para esta semana en las distintas comisiones que tienen previstas desarrollarse en estos días. Obviamente siguiendo con la actualidad política, el impacto también de las decisiones que se van tomando fuera del Congreso de la Nación. Estamos en campaña, ya están los spots publicitarios de todas las fuerzas políticas, precandidaturas circulando por los medios de comunicación y va a empezar una actividad mucho más intensa, me parece, de entrevistas, de discusiones, de debate con quienes pretenden ocupar la presidencia de la Nación, que es la principal disputa que se va a dar este año aquí a partir del 13 de agosto, cuando sean las elecciones de las PASO. Vamos a repasar ya presentadas las convocatorias para el día de mañana en la Comisión de Juicio Político. Vamos a analizar cómo viene esta nueva hipótesis de investigación que tiene que ver con analizar si hubo o no hubo algún tipo de negociación con una de las partes interesadas, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, respecto al fallo de coparticipación por el traspaso de la Policía Federal a la provincia, y para eso van a invitar una serie de testigos. Ya esta semana lo repasaremos en detalle y también poniéndonos al tanto de hasta dónde había llegado la semana pasada la comisión. Pero también van a venir funcionarios y funcionarias aquí a la Cámara de Diputados a dar cuenta del debate fundamental que hay sobre gas licuado. Ayer se inauguró finalmente y formalmente el gasoducto presidente Néstor Kirchner, que a partir de ahí, bueno, una nueva construcción hacia adelante se plantea desde el oficialismo para modificar un poco o reforzar la matriz energética argentina y dar mayor capacidad, no solo de transporte, sino también con el proyecto que ya está aquí en la Cámara de Diputados y se está debatiendo respecto al almacenamiento de esa capacidad productiva. Pero también hay otras comisiones que vamos a estar repasando, hay debates importantes como el de licencias parentales y algunas cosas que van pasando de los diputados y diputadas que quedan todavía como rebote de lo que fue la sesión la semana anterior. Saludo primero a mis colegas y compañeros que están aquí ya instaladísimos, siempre muy atentos a lo que sucede. Sebastián Adida, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amán? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, un poco viendo las repercusiones del hecho más importante que sucedió este fin de semana, el domingo, en el Día de la Patria. Exacto. Con la inauguración de este gasoducto Néstor Kirchner, que es una obra de tecnología de escala mundial que marcó de alguna manera el punto de largada de la campaña de Unión por la Patria en Sariqueló, que se transformó de esa manera en el kilómetro cero, ¿no? Y con una foto de unidad muy importante con el presidente Alberto Fernández, con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que por diferencias políticas no se veían, no compartían un acto desde hace un año y monedas, te diría, sí. Creo que fue en mayo, en un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF. Y sentado bueno, y en marzo de este año, ¿no? Con la inauguración de las sesiones. También, tenés razón. Que es como la formalidad de todos los años. Pero bueno, eso fue una cuestión más formal y esto tiene que ver con una decisión político-estratégica de cara a la campaña, y junto a ellos dos estaba el candidato principal de Unión por la Patria, Sergio Massa, con un discurso de reivindicación del rol del Estado que fue música para los oídos del kirchnerismo, que por ahí en algunos casos pueden tener algún recelo por no pertenecer Sergio Massa al propio espacio político, pero un discurso en definitiva que sintoniza bastante bien con el ideario, ¿no? Del kirchnerismo más identitario, si se quiere. Y bueno, y en ese sentido cobra especial relevancia el debate que vamos a tener sobre el proyecto de promoción de gas natural licuado, y de eso vamos a estar hablando en este programa. Exacto, vamos a dar detalle de eso. ¿Cómo anda, Débora Durieta? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, como decía Sebas, esta semana la Comisión de Energía junto con la de Presupuesto y Hacienda van a seguir debatiendo el proyecto de ley que envió
el ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene que ver justamente con fomentar las inversiones para la producción de gas natural licuado. Va a venir la secretaria Rollón. No quiero decir el nombre porque le voy a cambiar el nombre. Flavia, ¿ves? Yo le iba a decir Claudia, sabía que era Claudia. Flavia Rollón va a venir acá. Yo le había confundido la semana pasada con Carigliano, que es candidata de Santa Fe. Había pasado de provincia, pobre. Estamos con los nombres cruzados, pero bueno, esta semana va a exponer, a defender ese proyecto de ley que uno intuye que debería avanzar, ¿no? Sí, supongo que sí. Igual va a ser interesante porque va a estar en la comisión no solo de energía, sino también en la comisión de presupuesto que preside Carlos Heller, que fue muy nombrado en el día de ayer porque hicieron notar justamente que el gasoducto fue posible por el aporte extraordinario solidario a las grandes fortunas que este Congreso impulsó, ¿no? Principalmente Máximo Kirchner y el diputado Carlos Heller, cuando uno era presidente del bloque y el otro era presidente, bueno, sigue siendo de la Comisión de Presupuesto. Exactamente, fue acá en Diputados, que se acuerdan que fue un proyecto que tomó muchísimos meses exactamente hasta que finalmente se sancionó. Lo que establecía ese proyecto, esa ley ya, era que una parte de lo que se recaudaba a partir de este impuesto a las grandes fortunas se destinaba a la producción de... El 10% de gas. De exploración de gas, que finalmente se tuvo que modificar un poco. De hecho, ayer se comentaba que fue Zanini a través de la Secretaría del Tesoro, que logró en 48 horas destrabar eso para poder utilizar los fondos justamente para el financiamiento de la obra. Justamente este proyecto, fue diseñado hace varios años atrás. Del 2021, en la pandemia, ¿se acuerdan? En plena pandemia. Bueno, pero ya estaba en los planes incluso de Cristina Kirchner en la última parte de su gestión. Durante el macrismo se intentó. El gasoducto, claro, 2014, eso Durante antes. el macrismo también se intentó dar un empujón con todo este mecanismo, esta lógica de la participación pública-privada. Bueno, fueron 2 intentos fallidos y durante la época de Alberto Fernández, en los últimos 3 años, también habían problemas para lograr el financiamiento y me parece que de alguna manera se logró desanudar esa cuestión con el proyecto del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que fue un gran insumo para que se pueda finalmente ejecutar en tiempo récord, hay que decirlo, porque se había propuesto hacerlo en 10 meses y se logró ese objetivo con creces. Sí, y hay que recordar que el impuesto a las grandes fortunas no tuvo unanimidad de votos, sino que los sectores de la oposición se abstuvieron muchos y muchos votaron en contra del proyecto. Votó el oficialismo, consiguió creo que 130 y pico de votos, 131, 132 creo, que salieron justamente de los 4 diputados de la izquierda junto con los 4 diputados de Interbloque Federal. de Provincias Unidas. Sí, estaba con Juntos Somos Río Negro. Bueno, obvio que están ahí. Votos justos, ¿no? 132 votos, algo por así el había estilo. sido. Porque lo que se planteaba también era una cuestión técnica de la doble imposición. Había una serie de iniciativas más allá de la ideología, si estás a favor o en contra del impuesto. El argumento de esta cuestión confiscatoria que atenta contra la seguridad jurídica y ahuyenta las inversiones. Bueno, esos argumentos estuvieron sobre la mesa, pero afortunadamente no alcanzaron para voltear esta iniciativa que fue tan importante para, por ejemplo, para esto, ¿no? Claro, fue puesta en valor justamente en el acto de inauguración, de presentación formal, porque recordemos que el 20 de junio se había abierto la primera válvula para ir haciendo el recorrido hasta Saliqueló, ahí en la provincia de Buenos Aires, y que ayer finalmente se abrió la compuerta para que se conecte ya con el interconectado y así distribuir, incorporar ese gas directamente a la cadena productiva, digamos, la distribución de gas en Argentina. Ahora sí, la semana que viene, esta semana digo mañana, va a haber una comisión donde va a estar discutiéndose el proyecto y justamente van a seguir dándole un poco de profundidad a la discusión, ¿no? Porque los protagonistas que estuvieron la semana pasada aquí en la Cámara de Diputados dando el puntapié inicial, digamos, a este proyecto, estuvieron también ayer en el acto, fueron además destacados en su labor como el presidente y director ejecutivo de YPF, Pablo González. Exactamente, que si le va bien las elecciones lo vamos a tener el año que viene o a partir del 10 de diciembre en el Senado porque va como candidato junto con Alicia Kirchner. Pero bueno, ayer fue el gran felicitado, nombrado durante todo lo que fue el acto en Saliqueló. Y la gran duda ahora es cómo se va a financiar el próximo tramo, porque esto, como decíamos, se financió con el impuesto a las grandes fortunas.
¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? No sé, ahora seguramente dijeron capaz que con iban a este proyecto de ley fomenta las inversiones. Felicitados en la jornada de este acto, ¿no? Por la inauguración del gasoducto fue Agustín Jerez, el presidente de la empresa estatal Energía Argentina, que es ENARSA, que fue que ejecutó esta obra de envergadura global, ¿no? Y que, bueno, tuvo entre sus funciones justamente el diseño, ¿no? de todo este proyecto tan importante para lograr esta matriz, este cambio en la ecuación de la matriz energética argentina, que va a lograr, en definitiva, la sustitución de importaciones, ¿no? De un insumo que se disparó en los últimos años el precio a nivel internacional y que a nivel local se puede producir a la cuarta parte. Exactamente, y también en relación a eso, Seba, ayer se destacaba y la semana pasada cuando estuvieron acá las autoridades de YPF planteaban justamente que se había decidido en definitiva por esta inversión del gasoducto a partir de la propia evaluación que había hecho de la experiencia del macrismo primero, los directivos de YPF, usar esta estrategia de que sea ENARSA la que llevará adelante el desarrollo del proceso licitatorio de los distintos tramos, ¿no? De las distintas partes. La compra, por un lado, de los caños, por otro lado, el trabajo específico del desarrollo de las zanjas para poner la cañería, el transporte, todo eso que se fue ordenando a partir de una diversificación permitió que también se pudiera hacer en tiempo bastante rápido, en tiempo récord, 8 meses, los destacan 10 desde el inicio del proceso, pero 8 desde que se trajo el primer caño, que también se destacaba ayer, que se hizo en Avellaneda, ¿no? Desde la primera soldadura hasta la última soldadura pasaron 178 días, en menos de 6 meses. Increíble. Y eso se logró con este sistema de soldadura automática, que es la primera vez que se implementa en la República Argentina. Bueno, mucha tecnología puesta ahí. A mí me encanta la imagen, viste, que muestran ahí cuando estaban haciendo ya la promoción y bueno, las propagandas que hay, que se ve como el interior del caño, se ve como una punta con los electrodos que funcionan ahí. Increíble también el desarrollo de la tecnología. No, y muy emocionante también el reconocimiento hacia los trabajadores de la UOCRA que participaron en este proceso tan acelerado, ¿no? En tan poco tiempo se logró. Hacían la zanja, encastraban al costado, digamos, los caños y después con un sistema de grúas los bajaban y hacían toda la cobertura ahí a bastantes pocos kilómetros, entiendo, de la ruta, ¿no? Porque es en el campo, porque obviamente es una traza de más de 570 kilómetros, bastante en diagonal, digamos, desde Neuquén hasta acá, hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, así que es un montón de recorrido. Sí, son 570 kilómetros. Y bueno, para la segunda etapa, que dicho sea de paso, ya se anunció. Sergio Massa anunció que en 2 semanas comienza la licitación. Bueno, el segundo tramo del gasoducto va a llegar hasta San Jerónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe, y eso va a permitir abastecer a los grandes centros urbanos de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe también. Está buenísimo, así que todo eso también va a ir, bueno, configurándose a partir de estas preguntas que también hacía Débora respecto de cómo se va a financiar y cómo va a ser también todo el proceso de desarrollo de este gran paso que se dio esta semana. Ha sucedido algo también interesante en las últimas horas, Seba, Débora, que tiene que ver con un pedido que ingresó a la Cámara de Diputados formalmente por el diputado Milei para pedir retractarse de su voto negativo de 2 de las leyes que se aprobaron la semana pasada en la Cámara de Diputados, que se le dieron una media sanción, otra se le dio sanción definitiva. Una tiene que ver con el aniversario del atentado a la AMIA y que se declare feriado nacional, no feriado nacional, día de duelo en reconocimiento de las víctimas. Y por otro lado también la definición, ¿no?, de dejar de utilizar la fe de vida para la posibilidad de que cobren los jubilados y las jubiladas. El presidente del bloque oficialista le respondió, ¿no? Sí, salió a poner los puntos frente a un planteo un poco desubicado, ¿no? Porque, bueno, hay que estar atento en medio de una sesión, qué es lo que se vota, qué es lo que no se vota. Es parte del ABC de la tarea básica de un diputado nacional. Y además saber que el momento de la votación es el momento, digamos, de mayor relevancia y legalidad, ¿no? No se puede cambiar. De hecho, acá ha habido
un diputado trucho en otros momentos, una persona que no era diputada que se sentó y votó en una ley. Entonces es el momento, podríamos decir, más importante de toda la sesión, que es votar una ley. Entonces tenés que estar sentado ahí. Lo que pasó fue que presentó una nota diciendo... me dirijo a usted, a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, a través de la presente, en referencia a la sesión ordinaria del 5 de julio, a fin de cambiar el sentido de mi voto y dejar asentado mi voto afirmativo en relación a estos dos proyectos. Declarar el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la AMIA y también eliminar el trámite de fe de vida de la jubilación. Lo que hizo Germán Martínez es responderle justamente y plantearle que no se puede cambiar el sentido del voto una vez que se ha aprobado una ley, principalmente porque eso es justamente lo que le da legalidad a los procesos, si no todo se podría ir modificando con el tiempo. De hecho, cuando hablabas con la gente de Milei, ellos te reconocían, sí, votamos en contra de esos dos proyectos que ahora piden cambiar el sentido de su voto, no por el contenido de la ley, sino por la forma. Digo, en el momento fueron conscientes que emitieron un voto en contra. Por eso suena rarísimo que no una semana después, pero 5 días después, 5 días, son bastantes días. Cambiar el sentido. Una cosa es que vos aprietes mal el botón en su momento. Y mucha gente lo dice viva voz. Exactamente, sí es en el momento. Rectificar Exactamente, eso sí pasa, pero es en el marco de la sesión y porque hubo un error cuando apretaste o porque se registró mal el voto. Esto es antirreglamentario, digo, no está contemplado. Vos sí lo que podés hacer es pedir la palabra para plantear, no estoy a favor de votar en paquete una serie de proyectos de ley, pero cambiar el sentido de tu voto 5 días después no existe. Sí. Y en esta respuesta de Germán Martínez aprovechó también de paso para recordarle a Javier Milei cuáles son las obligaciones de un diputado, que son ir a las sesiones, saber lo que se está votando y estar atento al momento de votar, ¿no? Lo que decíamos recién. Y lo importante es que no se puede cambiar el sentido del voto, si lo que se va a hacer es incorporar una observación en el acta que en todo caso plantee esta solicitud del diputado. Pero como hablábamos de uno de los proyectos que sí se convirtió en ley, que es el de eliminación de fe de vida, Débora nos quería repasar de qué se trata el proyecto que se aprobó, que básicamente permite facilitar el cobro a los jubilados y pensionados. Exactamente, y acá lo tenemos. Se votó con 170 votos a favor y 3 en contra. Figuraba ahí al momento de la votación, que recordemos que uno era del diputado Palazzo, que él después salió a aclarar que se había marcado mal su voto, pero que él en realidad había votado a favor. Eso sí se corrigió en el momento, en el marco de la sesión. Y los otros 2 votos que figuraban en contra eran justamente el de Milei y el de su compañera de banca, Victoria Villarruel. Por eso tenemos el 170 contra 3 en contra. En realidad hubiésemos quedado con 2 en contra. Pero bueno, ¿qué fue uno de los proyectos de ley que se sancionó en este paquete? Sí. Es la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El proyecto, no nos olvidemos que tenía media sanción del Senado del día 13 de abril, fue la única sesión que tuvo por ahora el Senado. Y recordemos que también acá solo había habido ahí el 19 de abril otra sesión, así que no hubo otra oportunidad. Tal cual, y llamaba la atención porque no se había introducido este proyecto de ley, que era, sí, además había sido ahí al toque, después la sesión, pero que tenía tanto consenso y que obviamente busca hacerle la vida más fácil al jubilado y al pensionado. Porque, ¿qué significa esto de la fe de vida? Es un trámite que los jubilados debían realizar periódicamente para que el ANSES certifique la supervivencia del jubilado o pensionado. Básicamente vos tenías que ir y decir, hola, estoy vivo, depositame mi jubilación o mi pensión, ¿no? Sí, en verdad era para cobrar, había justamente en el cajero una huella digital. Digamos, o tenías que ir al cajero, digamos, donde te atiende una persona, no es el automático, y también tenés que llevar tu documento, no podía ir otra persona por vos. Ese es el tema, si estás con problemas de salud, no podés salir de tu casa, estás vivo, pero no podés trasladarte o te complica mucho trasladarse para ir a confirmarle al Estado una información que el Estado ya tiene que y además tener. lo hicieron durante la pandemia y también habíamos comentado la otra vez. Ya estaba más o menos aceitado el asunto, pero bueno, para darle la formalidad que se requiere, se avanzó con este proyecto de ley que finalmente se sancionó, que dispone que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, más conocido como SIPA, y del Sistema de Pensiones No Contributivas, quedan eximidos de la obligación de presentar las declaraciones de supervivencia o fe de vida y todo otro trámite con igual fin.
Entonces queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de haberes y beneficios previsionales. Además, básicamente me parece interesante que se plantee eliminarlo por ley porque, bueno, hay veces que hay algunas personas en las instituciones que no se enteran, ¿no? Cuando hay una resolución, por ejemplo, te dicen, no, usted tiene que traer la fe de vida, si exactamente, no le pago. Vas con la ley y decís, mirá, esto es ley. Sí, o por lo menos se multiplica un poco más, es una ley, menos medio de se aceita más rápido, que funciona así de ahora. Hay más gente que puede saberlo, que si es una resolución interna, que tenés que ser un poco más específico. Y esto que decíamos el otro día, que no queda después a discrecionalidad del gobierno, si vas, volvés de una institución, lo que fuere, listo, ya está. De ahora en más no hay que presentar más la fe de vida para jubilados y pensionados. Buenísimo, eso ya es ley y es algo muy, muy importante que se aprobó la semana pasada. Ya está por salir seguramente la publicación en el boletín oficial, si no es que en estas horas ha salido, pero hay que poner sobre la mesa que fue justamente una demanda desde las personas, de las miles de jubilados y jubiladas que hay en la Argentina, más de 5 millones de personas que venían planteando la necesidad de que esto sucediera. Había algunas resoluciones del ANSES, pero de esta manera queda ya certificado. Que nos está convocando y llamando a estas horas es nuestra compañera Lourdes López desde el móvil. Hola, van compañeras y por supuesto toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es, bueno, nos encontramos aquí, lo que es el pasillo del anexo también, para empezar a contarles lo que fue el día de ayer, un día muy especial en el que se conmemoró un nuevo aniversario por el Día de la Independencia, en este caso el 9 de julio, donde, bueno, implica y nos lleva también a pensar esto de siempre patria, nunca colonia, ¿no? Este hecho independentista que se vino a trazar hace muchos años y particularmente desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, también junto con un documental muy importante que se llama Los albores de la patria, el camino a la independencia, relata en voz de dos historiadores muy importantes. Uno de estos historiadores es, por ejemplo, Juan Pablo Bulacio, que es del equipo de investigación de la Casa Histórica de Tucumán. Además lo es así Mara Espasande, quien es profesora y licenciada de Historia, que en este caso se encargó de contar dato por dato cómo fue el remontarse a 1810 o a quizás muchos años antes, ¿no? Para llegar, en este caso, a la historia que hoy es contada con muchos partícipes en el medio, con actores y actrices que realmente hicieron mucho por nuestra independencia, que no solamente se resume al trabajo que hicieron por ahí los más conocidos, y pueden llegar a aparecer varios nombres, como por ejemplo la gesta libertadora del general San Martín, sino que muchos que también fueron trabajando no solamente por la independencia de América Latina, o al menos de Chile, Perú y Argentina, sino que también de nuestro país, y cómo muchas mujeres también participaron en este hecho que trajo realmente lo que hoy somos, ¿no? Como país, como república, como nación. Bueno, tenemos un video muy importante que si quieren lo vemos en parte para contarles, bueno, de qué se trata este documental que está disponible en hcdn.gov.ar. Perfecto. San Martín y Belgrano combatían, peligraba. España se había librado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono dispuesto a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos. En medio de esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer ante el peligro realista. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de un territorio bien diferente de lo que hoy es la Argentina. Charcas, que hoy es parte de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron del Congreso porque estaban enfrentados con Buenos Aires y en ese entonces integraban la Liga de los Pueblos Libres junto con la Banda Oriental bajo el mando del general José Gervasio Artigas.
Finalmente, a instancias del general San Martín, quien consideraba urgente tomar esta decisión, el 9 de julio de 1816, los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, que afirmaba la voluntad de convertirnos en una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera. Muy bien. Ahí veíamos, Lourdes, material hermoso. Es parte del material didáctico que pueden también acceder los chicos y las chicas, ¿no?, del Congreso, precisamente, que es una forma de traer las efemérides de parte también de esta Casa de las Leyes hacia el resto de la comunidad. Así que, por supuesto, más allá de que tenemos este material interactivo, que es sumamente interesante y que también hace grandes aportes a la educación en general, sino que también está la posibilidad que desde la HCDN, hcdn.gov.ar, pueda en realidad, presentarse este tipo de materiales como el documental que les estaba contando, Los Albores de la Patria, el camino a la independencia desde 1816 hacia adelante, porque se lo puede tomar, como lo dice Mara Espasande, que es una de las historiadoras, se lo puede tomar como el principio o como el fin también de un gran trabajo y de una gran gesta independentista. Ahí estábamos viendo justamente la página, se puede acceder directamente por la página del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, hcdn.gov.ar. Al final está el espacio que se llama Congreso para los Chicos y hay actividades didácticas, ¿no? Materiales, juegos, crucigramas para pintar, están organizadas también por ciclo educativo, primaria, secundaria, mi nivel medio. Es súper interesante porque hay mucho material para, las vacaciones de invierno también, ¿no? De paso que aprendan un poco cómo funciona el Congreso. Hay mucho para aprovechar. Exacto, por ahí algunos hace diputado, diputada, claro. ¿Quién te dice? Después vienen acá el cambio de roles. Van entrenando. Estaría buenísimo. Bueno, el último resultado de lo que fue el cambio de roles fue realmente exitosísimo. Exacto. Los chicos se vieron contentos, salieron con muchas ganas de seguir aprendiendo también, de seguir metiéndose en este mundo parlamentario que realmente es fantástico. Y bueno, desde el lado también de las universidades es espectacular porque se sigue aprendiendo y conociendo cada vez más, no solamente de lo que sucede con respecto a las leyes, sino también cómo es el camino previo, ¿no? Cómo es el proceso para llegar, en este caso, a esta instancia legislativa y a la vez, cómo prepararse de la mejor manera y con quienes de verdad saben, ¿no? Y están en el tema. Espectacular, Lourdes. Muchas gracias por darnos todo este material. Hasta cualquier momento. Un placer. Un placer y feliz Día de la Independencia nuevamente. Igualmente, para vos, para todos. El día de ayer, un gran día, el 9 de julio. Para recordar todas estas gestas. Y estaría buenísimo seguir viendo esa página preciosa de los chicos en el Congreso porque, como les decía, hay mucho material didáctico que pueden consultar y juegos para realizar en estas vacaciones o durante todo el año, ¿no? Me voy a poner a jugar yo, me divierte. Sí, hay unos crucigramas que están buenísimos, ya los vi. Y otro que tiene que ver con las diferencias. A mí me encanta el juego de las 7 diferencias y la sopa de letras, y hay de esos también. Bien. Ojo, así que planazo. Sí, planazo para cuando nos tomemos vacaciones, para no perder la costumbre de lo que pasa en el Congreso de la Nación. Yo no sé, yo hoy a la noche ya me pongo. ¿Sí? Para la ansiedad. ¿Te gustan los crucigramas? Me gustan. Bien, sí, son divertidos. Son interesantes. Hay cosas para colorear también, si querés. Un poco más. No sé. No tenés que salirte los bordes. No es tan fácil, la motricidad fina. ¿Quieren que repasemos un poco la agenda, si les parece bien, de lo que va a suceder mañana y pasado aquí en la Cámara de Diputados? Porque, como les decimos, hay comisiones desde temprano. Está esta, que suena muy, muy importante, que es la Comisión de Juicio Político. Ahora en un minuto vamos a hablar con Seba Adidas sobre todo lo que trae la Comisión de Juicio Político a las 13 horas en la Sala 1, una nueva audiencia que preside la diputada Carolina Aguilar. Un rato antes hay otra comisión que tiene que ver con la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Derechos de las Infancias. Pero como la presidencia está en el Senado de la Nación, va a suceder del otro lado de Pasos Perdidos. Pero va a estar esa comisión, seguro algunas cosas vamos a comentar, porque se espera que esté justamente Marisa Graham, la titular de la Defensoría de las Infancias, para dar el plan de acción del año.
Y después va a haber otra comisión, como decíamos, a las 15 horas, combustibles y energía, junto a presupuesto de Hacienda. Allí va a estar Flavio dando detalles de este proyecto de ley que comenzó a discutirse la semana pasada, que estaba ya hace un tiempo en la Cámara de Diputados, pero no lograba los consensos entre oficialismo y oposición para avanzar en un régimen especial de gas nacional licuado para transportar y almacenar sobre todo lo que sale del gasoducto. Pero hablábamos de juicio político. Seba Dida, ¿nos contás todo lo que va a suceder mañana? Sí, Dani. Bueno, ahí va. Espectacular. Bueno, mira, va a ser el segundo encuentro por esta causal de coparticipación, después de haber atravesado todo este proceso que empezó con el causal del 2x1, ese fallo aberrante, ¿no? Hay que decirlo, de la Corte Suprema, que conmutó la pena para los represores. Después de una movilización importantísima, dieron marcha atrás y a partir de ahí, se formularon los cargos en esta comisión de juicio político. Después seguimos con la cuestión de las irregularidades en la prestación de la obra social y ahí estuvo muy salpicado principalmente el juez Juan Carlos Maqueda. Y descubrimos que era muy precario el sistema de registración de una obra social de 100.000 personas. Exactamente, ¿no? El sistema de registración contable, todo también muy con alambre. Endeble el sistema informático, también problemas en las autorizaciones para afiliados y afiliadas, un sinfín de anomalías que fueron, abundantemente plasmadas en el informe que hizo la mayoría oficialista, ¿no? Y que en la cual se formularon los cargos y después, de hecho, se conformó una subcomisión para seguir acumulando prueba, pero mientras tanto seguimos con este proceso que desemboca en este causal de coparticipación que en el día de mañana, a partir de las 13 horas, va a tener 7 oradores en total. Van a estar por ahí la invitada en condición de testigo más importante es Silvina Batakis, que en su momento fue secretaria de las provincias del Ministerio de Interior. Son un montón, 7. ¿Te acordás que habían dicho que iban a ser 4? Tal cual, un poco menos? Me parece que le quieren meter pata al tema. Sí, porque tengo entendido que va a ser la última reunión de la comisión antes del receso invernal, entonces... Aprovecha. Claro, exactamente. O sea que vamos a estar hasta mañana, hasta la 10 de la noche. Hay que matar varios pájaros de un tiro, así que va a ser una audiencia. Hace como 3 por 1, ¿no? Hay que traer mate mañana. ¿Almohada? Estas sillas son cómodas. No, hay que prestar atención, ¿cómo almohada? Mate entre expositor y expositor. Traer medialunas del salón, de la sala 1. Nos podemos traer algunos para ver acá. Sí, también si se copan con el catering, nosotros encantados. Sí, es que nos dan esos sanguchitos medio... No nos dan ensalada de fruta, eso está mal. Denos unas ensaladas de fruta, nos dan unos sándwiches medio secos. Cada vez que decía ensalada de fruta me acuerdo cuando vino Garabano, que lo iban interrogando y él comía la ensalada de fruta. Bueno, pero por lo menos dan ensalada de fruta, porque estamos ahí 10 horas y comemos solo sanguchitos de miga medio secos, digamos todo, y las medialunas. Bueno, ahí la solicitud al aire salió, así que veremos si va a ser escuchada. Bueno, hablamos recién de Silvina Batakis, que recordemos fue una efímera ministra de Economía en ese proceso tan traumático entre la titularidad del Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán, que renunció intempestivamente, hubo un interinato, si se quiere, de Batakis, y después asumió Sergio Massa, que era el presidente de la Cámara de Diputados y fue reemplazado por Cecilia Moró. Bien, Batakis tuvo un rol ahí cortito y antes de eso había sido secretaria de las provincias y en ese rol es convocada en su condición de testigo de este juicio político contra los miembros de la Corte. Además, va a estar el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa. También fue convocado el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez. También va a concurrir, en caso de que así lo disponga, el asesor general de gobierno de la provincia de La Rioja, Pedro Oscar Goyochea. También va a estar el fiscal muchos fiscales de Estado, ¿no? Nombrémoslos a todos mejor. El fiscal de Estado de la provincia de Catamarca, Marcos Dennett. También el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Julio César Abate. Y finalmente el fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Fernando Pablo Tanarro, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito y entremos en detalle en hacer una cronología de lo que fueron los hechos que dieron origen a este conflicto, ¿no? Hagamos que como se el inició, mapa de ruta. Claro, un timeline, ¿no? Una línea de tiempo. Y esto empezó en enero del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri elevó la cuota de coparticipación para la ciudad del 2,35 al 3,75%,
con la excusa de que tenía que financiarse el traspaso de la policía de la ciudad. Recordemos que en ese momento se dio esa transferencia de competencias y desde Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, se argumentó de que ese traspaso debía hacerse con recursos, pero claro, la torta es finita y lo que se saca de un lado afecta a la otra parte, entonces hubo obviamente legítimas denuncias o mejor dicho quejas de parte de otras provincias, especialmente la provincia de Buenos Aires. No, y además también teniendo en cuenta que había asumido el 10 de diciembre Mauricio Macri, es uno de los primeros decretos, hay una serie de decretos que se firman, también es uno, en ese mes, si no recuerdo mal, se firma el decreto que designa en comisión a los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Claro. Que fueron los que decidieron esto también, es simultáneo. Sí, exactamente. Y bueno, en la Ciudad de Buenos Aires obviamente gobernaba Horacio Rodríguez Larreta, del mismo signo político. Uno de los argumentos principales para oponerse a ese decreto bueno, todavía no se llama el Frente de Todos, vamos a decir del peronismo, a grandes rasgos. De todas las expresiones. Claro, esa derogación, o digamos, esas partidas adicionales que se estaban destinando a la Ciudad de Buenos Aires excedía largamente el costo del financiamiento de la policía y por eso el tema terminó judicializándose cuando, al asumir la presidencia, Alberto Fernández le quitó ese adicional de coparticipación, estamos hablando de un poco más de 1%. Era 1,40. 1,40%. Sí, igual lo baja un poquito nada más, no lo baja todo, no lo devuelve, no le da el 1,40 me parece. Bueno, era 1%. Sí, era un punto de coparticipación. Bien, estamos hablando dentro de ese rango más o menos. ¿Para qué? Un poco como lo que le sacaron a La Rioja, ¿no? Digamos, también le sacaron un punto en los 90, ¿se acuerdan? También, pero bueno, acá el conflicto estuvo de alguna manera englobado en lo que era la disputa entre ciudad y provincia de Buenos Aires. En la provincia ya estaba Axel Kicillof, que estaba lidiando con un conflicto muy importante, muy serio con la policía bonaerense que se había sublevado y demandaba urgentemente una recomposición salarial y en ese contexto Alberto Fernández decide devolverle ese punto y pico de coparticipación a la provincia de Buenos Aires en detrimento, claro está, de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad, por supuesto, puso el grito en el cielo y judicializó la cuestión. Hubieron 3 audiencias de mediación en las que Nación les ofreció algunas condiciones, algunas ofertas a la Ciudad de Buenos Aires, pero fueron sistemáticamente rechazadas, in limine, y ahí fue que intervino finalmente la Corte Suprema como para tratar de dar una solución salomónica, pero que en definitiva terminó beneficiando más a la Ciudad de Buenos Aires porque llevó la coparticipación no al 3,75 original, que había sido lo que le había dado concedido Macri por decreto, pero sí al 2,95%, que es una cuota muy importante, dejando pendiente, ya que era una medida cautelar, la cuestión de fondo. Bien, vamos a la próxima placa. Porque lo que no se definió entonces en ese momento fue cuál es el valor en referencia, cuál es el porcentaje que se tiene que calcular para ese traspaso, porque el traspaso viene de mucho más atrás, porque ya se había acordado entre la ciudad y la nación el traspaso de la policía, igual que el traspaso de la justicia nacional, igual que los subtes, ¿no? Claro. Cada una de estas instancias que, como todo viene del 94, cuando se le da autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, son leyes que no se habían implementado ni procesos que se habían implementado todavía después de más de 30 años casi. Exacto, y lo que se establece es que el traspaso sea con los recursos. Exacto. El asunto es cómo calculás esos recursos. En función a qué. Y eso es un poco el intríngulis que hay, ¿no? Que no está definido, pero... y que la Corte tampoco lo resolvió porque no resolvió la cuestión de fondo y encima de eso tardó 2 años para una mera cautelar que puso un número en el medio. Y pensemos que una cautelar lo que tiene de sentido es impedir rápidamente una modificación, ¿no? Mientras se decide lo del fondo y eso le da velocidad. No tan rápidamente porque tardó 2 años desde que se originó el conflicto, pero bueno. ¿Qué ocurrió después? Bueno, estas conversaciones que surgieron filtradas entre quien era el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo Alessandro, y la mano derecha del presidente de la Corte, que es Horacio Rosati, o sea, la mano derecha hablamos de Silvio Robles,
bueno, reavivaron o pusieron de vuelta en el centro de la escena esta cuestión del conflicto de la coparticipación. ¿Por qué? Porque de esos chats surgieron indicios o sospechas de que la Corte habría favorecido a la ciudad con consejos, con pedidos en este pleito por la coparticipación, ¿no? Una connivencia, una presunta connivencia entre la Corte Suprema y el gobierno porteño de Juntos por el Cambio. Por lo menos no había imparcialidad, porque hablaba con una de las partes más que con otra de las partes, ¿no? Sí. Lo que se supone que tiene que hacer el juez o el que tiene que decidir es escuchar a las dos partes por igual, no que tenga un tipo de conversación con una parte y otra con otra parte. Entonces eso es lo que se está cuestionando con estos acá chats. De todos modos lo que está en discusión es si esos chats son verídicos o pueden tomarse como prueba, porque desde Juntos por el Cambio con sentido se argumenta de que, bueno, fueron extraídas esas conversaciones de forma irregular y no pueden computarse como prueba fidedigna en este juicio político. Bueno, pero a partir de ahí sí surgen otras cosas, otros pedidos de prueba. Claro, fundamentalmente el pedido de prueba que encabezó el diputado kirchnerista, miembro de la Comisión de Juicio Político, Rodolfo Tailade, que pidió realizar una huella de voz a Marcelo D'Alessandro, de cuyo celular se extrajeron estas conversaciones que incluyen audios, para cotejar justamente con si esos audios corresponden a la voz de este personaje, de Marcelo D'Alessandro, que fue desplazado después de esta controversia que se suscitó algunos meses atrás, ¿no? Y Tailade, de hecho, sugirió que ese peritaje lo hiciera la Policía Federal. Y también decir que toda esta discusión respecto a los porcentajes que les corresponde a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía se sustanció en una ley, la 27.606, que se aprobó en el Congreso. Bueno, sin el acompañamiento de sectores de Juntos por el Cambio, votaron todos en contra. No me acuerdo de eso. Por ejemplo, Interbloque Federal acompañó el proyecto de ley con el que se le saca el punto a la ciudad. Sí, exactamente. Lo acompañó. Juntos por el Cambio votó Juntos por el Cambio no, todo en contra, pero tuvo algunos acompañamientos extra del oficialismo para avanzar con ese proyecto de ley. De hecho, cuando se empezó a debatir si Juntos por el Cambio sumaba o no a Schiaretti, uno de los planteos que se le hacía es: van a sumar al que votó este proyecto de ley. A favor de esto. Bueno, ya como para ir redondeando, bueno, el punto principal de la última audiencia del juicio político fue la cuestión de la de la huella de voz al celular de Marcelo D'Alessandro, pero también se acordó citar a Rogelio Frigerio, quien es candidato a gobernador de Entre Ríos, pero en su momento fue ministro de Interior de Cambiemos, pero para después de las elecciones, teniendo en cuenta que está muy involucrado en la campaña y la idea es no entorpecer ese proceso, con lo cual se estableció la idea de convocarlo, bueno, a principios de agosto probablemente, o los últimos días de... Sí, yo creo que la primera semana de agosto. Sí, después del 13, digamos. Claro, ¿y por qué a Frigerio? Porque según documentación, digamos, prueba documental televisiva, habría dicho el ministro de Interior que Macri... reconocía que Macri había transferido a la ciudad más dinero de lo que le correspondía. Y por eso, por esa declaración... Están queriendo meter ahí el dedo en la llaga, me parece. Claro, quieren buscar las contradicciones, quieren buscar las fisuras dentro del discurso de la oposición, ¿no? Porque, bueno, el tema de coparticipación es un tema complejo, porque acá lo que decide la Corte es que de la masa coparticipable de la nación, no es que se le saca a una provincia para darle a otra, de la masa de coparticipable nacional que se reparte entre todas las provincias, de ahí es donde se tiene que reponer el porcentaje que había establecido Mauricio Macri, que no es el mismo, es un poco menos, el de la Corte. El de la Corte es 2,95, el de Macri finalmente quedó en 3,5, porque en el 2016 con el pacto fiscal eso se acomodó después, un poquito más. Y en ese sentido se trabajó también para dar cuenta de el proceso de afectación, ¿no? Lo que está tratando de establecer el oficialismo es que las otras provincias le digan a la ciudad, bueno, esto nos afecta. Bueno, ¿de qué manera? Claro. Y tan directamente no es. Lo que pasa es que todo lo que se reparte se saca un poquitito más. Y cuando ya se le sacó porcentaje de coparticipación a La Rioja, nunca se le devolvió. Cuando ya se le sacó porcentaje a la provincia de Buenos Aires, nunca se le devolvió. Bueno, hay como una actitud difícil de solucionar. Bueno, de hecho, para reforzar esta hipótesis de que este favoritismo por la Ciudad de Buenos Aires
afectó a las provincias, van a ser citados los ministros de Economía de 12 provincias, que son las que firmaron el juicio político a la Corte. Eso va a ser seguramente después del receso invernal. Yo insisto con esto, lo que se le sacó a la capital federal no es que se puso en esa masa a coparticipar y se repartió entre las 23 provincias restantes, o las 24 si querés. Sí. Se le dio todo ese punto a la provincia de Buenos Aires, pues no olvidemos que esto se dio en medio del conflicto con la policía de la provincia. Entonces, de manera tan discrecional como hizo Macri, que le dio a la ciudad de Buenos Aires, se hizo lo mismo, pero a favor de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ya le debían un par de puntos. No importa, eso... En un punto. Bueno, pero esta es una discusión política. Bueno, por eso como para que no quede en que es la ciudad contra la provincia, para reforzar la postura de la provincia de Buenos Aires, buscar aliados. Lo que fuera. Yo soy rolerina. Yo te voy a decir, pará, ¿por qué le sacaste un punto a la ciudad y se lo diste a la provincia? ¿Se lo diste porque es Kicillof o se lo... O sea, la verdad que le estás criticando a Macri y ellos hicieron exactamente lo mismo. Entonces, para mí, lo tenés que repartir entre todas las provincias. Vamos a ver por cómo eso se revela también eso, en definitiva, ¿no? Porque parte de lo que se quiere también contrastar con los ministros de Economía por un lado, pero también con los fiscales de Estado, es justamente esa relación, ¿no? ¿Cuál es la afectación, en definitiva, a las provincias respecto de este punto casi que se le retrae, porque es 1,40 lo que termina estableciendo la ley, y estaba antes, justamente se había subido al doble, ¿no? A 3,75, 3,60. Y una acotación que siempre recuerda el diputado Eduardo Valdés es que la Corte Suprema no quiso aceptar como amicus curiae a las provincias en su momento, y ese es uno de los argumentos que se agregan también en este juicio político. Claro, Valdés que es el miembro informante, digamos, de la posición oficialista a través del proyecto presentado por los gobernadores, digamos, en definitiva. Uno de los que también habló sobre este tema, que participe, que lleva adelante esta línea, digamos, de investigación en la Comisión de Juicio Político, es el diputado Marcelo Casareto, que hoy más temprano habló con nuestros colegas y comentaba su análisis sobre cómo va a avanzar este proceso de investigación, que mañana va a tener una nueva audiencia. Yo, más que nada, estoy enfocado en lo que es la causa de coparticipación federal. Yo fui ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, represento a la provincia, y vimos con mucha preocupación, en cuanto al juicio político, el avance de la Corte Suprema de sacar fondos nacionales, que esos fondos nacionales se invierten en las provincias y dejan de invertirse allí para invertirse solamente en la capital federal. Así que eso es un poco el eje del tema. Cuando Macri llegó al gobierno, él era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Rogelio Frigerio era jefe del Banco Ciudad de Buenos Aires. Asumieron y firmaron un decreto los dos, manoteando la plata de la Argentina y dándola al distrito del cual venían, lo cual es algo totalmente inaceptable. Y derivado de todo eso fue que cuando el gobierno entrante corrigió la situación con un decreto y con una ley, lo llevó a litigar ante la Corte y la Corte le dio la cautelar. Y en ese sentido, porque nosotros hemos aprendido mucho sobre cuál es el alcance de la Comisión de Juicio Político, pero bueno, también se deben presentar dudas sobre la marcha. Digo, ¿cómo se puede tomar una prueba, como pueden ser estos chats, que no se sabe exactamente cómo aparece esa prueba? Si aparece como el resultado de un espionaje ilegal o como una filtración. O sea, ¿cuál es el límite de tomar una prueba como esa? Por eso te digo, yo no hago foco en eso. Vos me vas a preguntar 10 veces el tema y yo no te voy a contestar. ¿Entendés? Porque yo considero que lo importante es la esencia. Es que en definitiva... bueno, pero esa es una respuesta. Por eso, pero la esencia es que acá está en discusión los fondos de la Argentina. Entonces, lo que hay es claramente un avance de Macri y Frigerio en tomar los fondos de las provincias, y la Corte, que en definitiva, cuando este gobierno corrige la situación y se vota acá en el Congreso, la Corte dice no, el decreto de Macri vale y el de Alberto Fernández no vale. La ley que votaron en 2020 en este Congreso no vale, denle más plata a Buenos Aires igual. Después, de la manera como resolvieron el tema, si se reunieron, si chatearon, si fueron al lado escondido, cómo lo hicieron, hay otros colegas que están en el tema. Pero en definitiva, y lo que se está mostrando es una connivencia entre ese grupo político, Macri, Frigerio, Larreta y su ministro de Alessandro y demás, con la Corte Suprema para convalidar esa irregularidad que fue haber manoteado la plata de los argentinos. Entonces, cuando vos requerís que la nación invierta
en políticas de empleo, de vivienda, en obras públicas en la Argentina, resulta que la plata no está, porque ellos se la llevan para la Ciudad de Buenos Aires. La reflexión del diputado Casareto sobre este debate en particular, que mañana va a tener su segunda audiencia testimonial con 7 testigos que fueron convocados para responder varias de las preguntas de los diputados y diputadas. Tenemos también al diputado Carlos Selva del oficialismo que se refirió a este tema. Yo creo que lo que se ha ido avanzando realmente, si no tuviéramos los medios oligopólicos tratando de bastardear lo que se ha hecho, es un hecho que fortalece la democracia, lo que ha hecho la Comisión de Juicio Político. Fortalece la democracia porque transparenta uno de los 3 poderes que es bastante oscuro, y lo digo cuando generalizamos, somos injustos también, pero digo, se ha quedado evidenciado montones de situaciones que hay que revertir y que tiene que funcionar. Para que funcione la democracia se tienen que transparentar un montón de cosas. Dentro de esas decisiones que se han tomado, una de las que afectó y que era un hecho fáctico porque había pasado el plazo. Cuando la Corte Suprema dictamina sobre el tema de volver a clases o no volver a clases, era un hecho fáctico porque el día lunes lo dictamina y el fin de semana había terminado la decisión que se había tomado de puesta en marcha de que había que quedarse sin habilitar el sistema educativo. Entonces digo, desde ese día para adelante ha habido un montón de hechos que tienen que ver, lamentablemente, con un posicionamiento partidario más que político de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto que está haciendo la Cámara de Diputados realmente va a contribuir y creo que hay que evidenciarlo, respetarlo, ser, si se quiere, crítico de algunas situaciones, pero prestarle atención porque es muy importante. No como se está queriendo decir que es una pavada lo que se está haciendo. No, es sumamente importante lo que está pasando en la Cámara de Diputados de la Nación con la Comisión de Juicio Político. Seguiremos un ratito con este tema y toda la agenda parlamentaria, porque ahora nos está convocando nuestra compañera Lourdes López nuevamente. Así es, Ama. Bueno, por supuesto, estamos aquí en una muestra muy importante, tiene que ver con las aves de la Pampa. Estas aves que, bueno, también hacen y suman a lo que es la fauna silvestre de nuestro país, un poco cómo es su, en este caso, su comportamiento, cómo es su entorno, cómo es el tema de las migraciones. Bueno, seguramente van a poder empezar a disfrutar ahí en pantalla de lo que en este caso son este tipo de aves y particularmente de qué implica también su vida, ¿no? Cómo es que también migran a lo largo del país, de cuáles son específicamente. Bueno, hay desde flamencos hasta loritos, hay de todo un poco, así que por supuesto les voy a ir contando al respecto de estas aves. Es una muestra fotográfica específicamente de Pedro José Salas. Estamos aquí en la planta baja, el anexo A, donde van a poderlo disfrutar de 8 a 20 horas con entrada totalmente libre y gratuita, pero también es una actividad que es impulsada por Marcela Colli, la diputada por La Pampa, y también, bueno, en este caso fue exhibida esta misma muestra en la 75ª muestra de la Galería de Arte Alfredo Olivo en el Consejo Deliberante de Santa Rosa. Bueno, Aves de la Pampa es un emotivo homenaje, esto que les estaba diciendo, a lo que es la crianza, también la riqueza natural de esta región del país, que está, bueno, por supuesto, llena de aves. Y sobre todo viene a conmemorar lo que es el 20 de julio, el próximo 20 de julio, que se celebra el Día de la Pampa, ¿no? Y también hablamos de la revalidación y la visibilización de todo lo que es su fauna y su flora, pero principalmente su fauna, y con esto la actividad de las aves, ¿no? Decimos que hay muchísimas, hay horneritos. Me hace acordar mucho también a mi tierra, porque sabemos que San Luis limita con La Pampa, por lo tanto hay aves que son muy similares, los loritos barranqueros y también esto que decíamos, los horneros, las lechuzas, digo, es algo muy propio de La Pampa y también de toda esta región que ya se acerca más al sur de nuestro país particularmente. Va a estar presentado también allí en la celebración por el Día de La Pampa, lo que es el dúo Malaspina, integrado por Daniel Pérez y Darío II. Es mucho folclore también y un poco trayendo melodías que nos recuerdan a los pájaros, ¿no? Nada más lindo que levantarse
y escuchar a estas aves, emitir su canto es una forma también de observar y conmemorar en el Día de la Pampa, particularmente lo que es su actividad, su entorno, el comportamiento habitual. Digo, aunque no lo creamos y por ahí no lo tengamos tan en cuenta, es verdaderamente importante la actividad migratoria de las aves, porque eso hace que también el ciclo de los ecosistemas y nosotros como seres humanos que vivimos en ellos, también tengamos una actividad humana relativamente normal, ¿no? Todo condice con todo y como somos todos parte de un gran sistema, de no darse de manera normal o habitual, alterándose, en este caso la migración de las aves, por ejemplo, claro, también afectándonos a nosotros en nuestra actividad cotidiana. Bueno, reiteramos entonces la información. Aves de la Pampa, aquí en el anexo A, esta muestra espectacular de fotografía por Pedro José Salas en la planta baja. Ya saben, a partir de las 17 horas va a ser el próximo martes, o sea, mañana va a estar siendo la inauguración y después de 8 a 20 horas de manera totalmente libre y gratuita tendrán esta muestra hermosa con diferentes especies de aves de la Pampa de nuestro país. Muchas gracias, Lourdes, por darnos estas hermosas imágenes, la paciencia que hay que tener para tomar una buena foto de un ave. Ahí las vemos en distintas actitudes. Increíble. También volando, armando sus propios nidos, comiendo. Así que hermoso trabajo el de este fotógrafo y gracias por compartirlo aquí. Lo vamos a estar difundiendo. Muchas gracias. Un placer, como Hasta luego. Y con este sonido de pájaros, entonces, abuelo de pájaro también, nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en un instante que tenemos todavía entrevistas y varios proyectos que analizar aquí todavía en la tercera edición. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género. Después también está el ciberflashing, que es cuando te envían fotos de genitales, fotos o videos de genitales de una persona sin consentimiento. Están todo lo que son las acciones de cibercontrol, que tienen que ver con la instalación de programas espías o el control de la geolocalización o la actividad de una persona en línea. Punto Género, lunes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. Arena es para sostener abierta la fractura, porque con el agua se rompe la piedra y si no se pusiera algún agente de sostén, eso se volvería Eso es para sacar gas, ¿no? Gas y petróleo. O sea, lo que y queda, gas y petróleo está en la piedra, entonces la perforás con el agua. Y queda la arena y a través de los poros que se genera en la arena va fluyendo el gas y el petróleo. Básicamente se llama agente de sostén. Es importante, me parece, que podamos empezar a poner en discusión, en la agenda, temas como este, porque bueno, la producción de gas en lo que se llama ahora, ¿no?, la transición energética, el gas es una opción para ir trabajando, para tener energía, si bien es un elemento no renovable, pero para tener energía mientras logramos esa famosa transición energética. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía.
Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Trabajando fuertemente en un proyecto nuevo nueva ley de federal de producción e industria audiovisual, una ley apoyada por el Espacio Audiovisual Nacional que quiere fundamentalmente venir a corregir una anomalía que tiene la vieja ley de cine. Una semana de actividad muy intensa en una semana de elecciones, o sea, de campaña electoral. De una elección presidencial con mucha actividad legislativa. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Segunda hora aquí en Diputados TV, tercera edición. Estamos repasando la agenda informativa y los proyectos que están en tratamiento, algunos de ellos que ya vienen trabajándose, otros que comienzan su recorrido, como pasará esta semana, y otros tantos que necesitan la sanción definitiva para poder aprobarse. De eso vamos a estar hablando ahora en minutos nada más con nuestra compañera Débora de Urieta y también con nuestro compañero Sebastián Adida, con el que vamos a repasar parte de los debates que se están dando en la Comisión de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad. Débora, vos tenés un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de jubilación anticipada de brigadistas, un proyecto que ya viene de la Cámara de Senado, ¿no? Exactamente, es un proyecto que, viste lo que tiene que ver con costo fiscal, sí. Ya sabemos que tiene cierta reticencia por parte de Juntos por el Cambio. Es un proyecto de ley que sonaba como que iba a entrar en la última sesión. Sí. Finalmente quedó afuera, por eso lo traemos acá a colación. Se trata de la creación de un régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales o rurales. La autora, como bien decías, es una senadora, la senadora de Río Negro del Frente de Todos, Silvina García Larraburu, que en su momento fue aprobado el 10 de agosto del año pasado con 51 votos a favor y 10 en contra. Me acuerdo cuando fue este debate, una de las diputadas, de las senadoras que había votado en contra, era una de las que había firmado el dictamen. Sí, Gladys González. Gladys González, diputada, que es además la titular de la Comisión de Ambiente del Senado. Exactamente, ella lo que planteaba es, estoy a favor del proyecto, pero no hay fondos para financiar. Ese fue más o menos el argumento que dio. Por eso había firmado el dictamen, pero después al momento de la votación... Y también se enmarca, Débora, esto en los debates que hubo en torno a los incendios forestales, tanto en Corrientes como en Córdoba. ¿Te acordás? Que fueron tema. Noticias y el humo que venía en el verano acá a la capital federal y todo el mundo se horrorizaba por la quema de pastizales en Entre Ríos, ¿no? Exactamente, y también uno se empieza a dar cuenta de las condiciones que trabajan los brigadistas, ¿no? Bueno. Y además que son universos pequeños. Son poquitos, ahora vamos a ir con algún numerito. El proyecto de ley involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales cuyas cajas estén adheridas al ANSES. Claro, porque hay varias provincias. Exactamente, que tienen su propio sistema previsional. Sí. ¿Cuántos beneficia? Vos decías que era poco el universo. Mira, a 876 trabajadores, que de ellos 496 son brigadistas que dependen de la Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo de Fuego y de Parques Nacionales, y después son 380 brigadistas provinciales, o sea, 496 nacionales, 380 provinciales.
¿Qué plantea el proyecto de ley? Que tienen derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años. Que en el régimen común son 65. Y para las mujeres, 50 años, que para cualquier mujer es de 60 años, ¿no? Para acceder a la jubilación tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales, y esto es importante, al menos 15 años tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno. O sea, no un administrativo, claro. y demás. Tenés que demostrar que estuviste combatiendo el fuego por lo menos durante 15 de esos 25 años. Y también no es difícil eso de tramitar en definitiva, porque no es cualquiera el que puede ir a apagar el fuego en las brigadas. Es verdad que cuando hay incendios forestales, muchas de las personas lugareñas de los territorios aportan, pero no son los que van a combatir el fuego. Exacto. Están en posiciones de menos riesgo. Esto es un trabajo muy riesgoso. Es lo que estamos viendo justamente ahí, que se apoya con los bomberos, que se apoya también con tareas específicas de conocer cómo es hacer los cortafuegos y cómo es todo ese trabajo para poder responder a intentar mitigar la expansión de los incendios. Y es un universo pequeño porque están profesionalizados. Exactamente, no es como por ahí, no sé, el bombero voluntario, por ahí es más difícil detectar el universo. Esto es un cuerpo pequeño, especializado, que está en registro, o sea, de hecho, es muy los acotado. bomberos profesionales, digamos, que son los cuerpos de los bomberos de las policías o de los municipios, que no son solo los bomberos voluntarios, tienen un régimen también especial, lo habíamos discutido, lo habían discutido acá. Exactamente, sí, en la Argentina hay más de 100 regímenes especiales de acuerdo a la profesión, pero también lo que hay que tener en cuenta es que son universos muy pequeños, chicos, exactamente. O sea, que tienen un trabajo muy particular y muy riesgoso. Muy riesgoso, y que obviamente no es lo mismo hacerlo a los 30 años que a los 65 años, ¿no? Bueno, y lo que también se plantea es que el haber mensual de las jubilaciones será el equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese. Y eso se puede hacer porque es un universo pequeño. Exactamente, porque fácil. Si fueran 5 millones de jubilados, totalmente. No se puede hacer el 82% de esa manera. Bueno, sí, se podría hacer si hubiera una mejor forma de repartir la riqueza, sin duda. Que no estaría pasando, no olvidemos que se sancionó el 82% móvil, finalmente fue vetado. Y no sé si teníamos alguna plaquita más, creo que no. Pero bueno, este sería el universo, 876 personas, régimen especial. Listo para ser aprobado. Exactamente, una vez que sea llevado al recinto y aprobado en la Cámara de Diputados, se convertiría en ley. Ojalá en la próxima sesión se pueda tomar nota de que falta este proyecto, cumplimentar una parte de su trámite para poder ser aprobado. Vamos a presentar a nuestra primera entrevista de esta manera. Le agradecemos a la diputada María Rosa Martínez por este ratito acá de Tercera Edición. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida. Hola, Amanda, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo analizás o qué reflexión haces sobre la actividad del día de ayer con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner? Bueno, fue una actividad de gran impacto, me parece. Además, qué bueno que sea justo el 9 de julio, ¿no? El Día de la Independencia. Nosotros vamos a tener que generar muchas independencias y una muy importante como símbolo, como gesto, pero también como hecho concreto. Me alegró mucho la mención al aporte solidario a las grandes fortunas, que fue un proyecto que presentó Máximo con Heller y que llegó a recinto después de mucho debate, entre abril y noviembre, hasta que llegó a recinto y fue aprobado, y cuya finalidad era muy clara, ¿no? Barrios populares, progresar, insumos sanitarios y gasoductos. La verdad que muy contenta, muy eclipsada mirando la transmisión. Yo pensaba ir, pero resulta que tuvimos muchas actividades en el territorio y finalmente lo tuve que mirar por TV. Pero la verdad que mucha emoción, y cuando hay decisión política ocurre. ¿Y cómo se compatibiliza, por ejemplo, este tipo de acción, este tipo de actividad con el territorio? Planteaba justamente, tuviste muchas actividades en el territorio, ¿cómo se baja toda esta información? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se pone a discutir en un contexto electoral que en un mes va a tener su primer gran instancia, digamos?
yo siempre hago mención al endeudamiento del macrismo y parte de la situación económica que estamos atravesando. Habíamos estado en una sociedad de fomento hablando de las mejoras deportivas en un club con mucho esfuerzo de los vecinos. En Almirante Brown. Y bueno, claro, en Almirante Brown. Y uno llega rápidamente a la situación económica, a la situación de dificultad con los precios, y me parece que ahí está la tarea militante, ¿no? En vincular qué nos pasa con la inflación y qué pasa con el endeudamiento, y qué pasa con un endeudamiento del cual no vimos prácticamente ninguna inversión pública. Yo me acuerdo que en algún momento Macri dijo fue para salvar los bancos, y así fue. Y los bancos la fugaron y los privados también. Entonces, me parece que tenemos que vincular todo el tiempo nuestra realidad concreta y cotidiana con las decisiones macro que se toman en un país. Y me parece que somos bien distintos en la manera de promover derechos y en la manera de ajustar cinturones producto de este endeudamiento escandaloso que promovió el macrismo, del cual se ha hablado poco, no lo suficiente, me parece, a la hora de cotejar realidad actual, necesidades. Bueno, Cristina había mencionado en su última reunión el tema de cómo el FMI pensaba que había sido, con números concretos, la acumulación de algunos sectores en detrimento del salario, ¿no? Quienes se habían enriquecido en la pospandemia. Bueno, y esas cosas me parece que son necesario no traducirlas, contarlas y vincularlas con nuestro cotidiano, de eso se trata. ¿Qué tal? Diputada Sebastiana Vidal lo saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Diputada, usted es integrante de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, que son justamente las dos comisiones que están a cargo del debate sobre el proyecto de ampliación de licencias parentales, que es un proyecto muy esperado, que ya tuvo algunas reuniones, una muy importante hace algunos días atrás. Quería saber si usted está informada acerca de si va a haber un próximo encuentro ya con fines de dictaminar o si se van a tomar unas semanas más. Y por otra parte, ¿qué análisis político hace de los argumentos en contra, ¿no?, de que avance una ley con esta, digamos, de esta envergadura, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice que son los empleados los que van a tener que sobrellevar estos costos adicionales, cuando claramente la letra del proyecto dice que va a ser la ANSES la que se va a hacer cargo del financiamiento. Bueno, ¿cuál es la mirada general que usted tiene sobre esta discusión? Mira, esta discusión tiene como antecedente la presentación de la ley por parte del Ejecutivo, pero también como antecedente en esta Cámara alrededor de 10 años de debate y varios convenios colectivos de distintos sindicatos que han avanzado en el tema de licencias. En la provincia de Buenos Aires en particular, el sector público, alentado por el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, y votado en la legislatura provincial, tiene ya un régimen para el sector de empleados públicos de licencias paritarias. Yo creo que estamos muy cerca de la aprobación. Muchos de los proyectos tienen puntos en común. Hemos llegado a algún predictamen. Creo que el debate sobre los derechos, sobre todo sobre la paridad y sobre la ampliación de derechos de las mujeres en general, cuentan con poco aval de los varones. Siempre la excusa es casi, te diría, no es el momento. Siempre hay un momento necesario de espera. Nos pasó lo mismo con la IVE y los 1000 días. Nos pasó lo mismo con el voto femenino y Evita. O sea que es una larga batalla la que llevamos adelante. No nos pasó con el tema del cupo laboral trans, pero todavía nos sigue pasando con una ley integral. Sí. O sea que yo creo que hay resistencias que tienen mucho que ver con la historia del patriarcado. En el caso de los empresarios hay diversidad. Después que hablas un rato y que sabés que es salario diferido, es la ANSES la que lo paga, etcétera, etcétera, hay como una
como una modificación de actitud. Yo creo que muchas veces hay como un discurso instalado, medio cristalizado, pero mi expectativa es que estamos muy cerca de un dictamen de mayoría. Después, a veces cuando las discusiones se alargan tanto, nosotras hemos hecho 4 foros, uno que fue de presentación, otro que fue con el Ejecutivo Nacional, con el Ministerio de Trabajo, el de las mujeres, la ANSES, otro que fue con organizaciones sindicales y otro con organizaciones comunitarias, que son las que más expresan la necesidad de, a través de la seguridad social, de garantizar licencias, sobre todo para el trabajo comunitario, las monotributistas sociales, y hemos avanzado en este sentido. En la última reunión estábamos muy próximos a un dictamen y me parece que está bueno escuchar todas las voces, pero en algún momento hay que tomar la decisión, así que creo que estamos muy cerca de eso. ¿Qué tal, diputada? Débora de Urrieta la saluda. Aprovecho Hola, Débora, que entiende de legislación del trabajo para preguntarle, uno de los planteos que me hacían cuando estaba ahí en la comisión era que la ley de contrato de trabajo no admitiría que, por ejemplo, si un hombre o una mujer se toma los 6 meses de licencia, que contrates a alguien por esos 6 meses. Por ejemplo, imagínese que yo tengo una zapatería, Sebas es mi empleado, se toma los 6 meses de licencia. ¿Cómo hago yo para cubrir ese bache, para reemplazarlo? ¿Hay alguna opción dentro de la ley de contrato de trabajo? Hoy por hoy no la hay. Debería crearse. Yo creo que lo que nosotros no podemos hacer es pensar para atrás, ¿viste? Y en esto no es peyorativo. O sea, nosotros tenemos que pensar en que ese trabajador o esa trabajadora tiene derecho a participar de la crianza de su hijo y por lo tanto pensar cuáles son las respuestas que tenemos que generar para tener mejores condiciones. A veces pensar desde la restricción nos hace volver para atrás. Pero mi duda es si hay margen para empezar a discutir ese tipo de contratos que sean temporales. Sí que lo hay. Sí que lo hay. Sí. Sí. Yo creo que lo que no hay es margen para retraer derechos. Diputada, hablando... O no debería haberlo. Bueno, por lo menos hay fuerza para resistirlos. Diputada. Claro, hay que organizarse para eso. Los feminismos sabemos de eso, bastante. Diputada, en una de sus últimas intervenciones, la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó la necesidad de impulsar un proyecto contra el negacionismo y contra los discursos de odio. Tengo entendido que usted es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, por ahí esos temas andan rondando, sobrevolando las discusiones. Quería saber su visión sobre ese tema. Mira, nosotros presentamos con la red interuniversitaria un proyecto para hacer una especie de... La ley Micaela se ha vuelto casi como una insignia, una especie de proyecto de ley que garantice que todas las áreas del Estado, legislativo, ejecutivo y Poder Judicial, se capaciten en derechos humanos. Y también propusimos hace 2 años que la formación en derechos y en género y diversidad se instalara en los medios de comunicación como obligatoria. Hemos escuchado allí mucho discurso de odio, mucha cuestión homofóbica. Bueno, nos parecía que era fundamental empezar a hacer formación en aquellos que nos forman culturalmente o nos dan información para que eso se asiente. Y hemos propuesto la creación de un observatorio de derechos humanos que nos parece una herramienta muy importante para ir identificando estas cosas que señalaba Cristina, que tiene que ver con discursos de odio, con lawfare, con negacionismo. Y estamos acompañando un proyecto de antinegacionismo, no de manera punitiva. Creemos más que nada en la importancia de señalar que es imposible, después de todo lo que nuestra sociedad ha luchado y ha conquistado en definiciones profundas. Yo el otro día escuché en la sesión de diputados un discurso que parecía retrotraernos a la teoría de los 2 demonios, y nosotros hemos avanzado en identificar qué significa terrorismo de Estado, qué significa genocidio, qué significa cuestiones de lesa humanidad,
Y no es un avance de un sector, es un avance de los organismos de derechos humanos primero y del pueblo argentino todo. Así quedó demostrado cuando intentaron modificar el 2x1. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con leyes que instalen esta perspectiva en los medios públicos, en los poderes del Estado y en la sociedad toda, que es donde más instalado está. Hablabas del 2x1, inevitable preguntarte por juicio político. Mañana tiene una nueva comisión, una nueva ronda de audiencia. Vemos que va a ser intensa, hay 7 testigos, todos son muy importantes, representan a las provincias. ¿Cómo estás viendo, bueno, esta instancia de debate que se da respecto al fallo de coparticipación? ¿Qué esperas que aporten los distintos testigos que van a participar mañana, sobre todo los que vienen en representación de las provincias? Mira, yo creo que en este tema de coparticipación, bueno, 10 como testigo fue muy claro en la reunión anterior, explicando cuáles eran. Sí. Y la verdad que creo que es una instancia muy importante de escucha, de atención a las provincias de nuestro país, porque en realidad es un caso como muchas de las acusaciones que existen hoy en el juicio político a la Corte, pero este en particular que afecta a todos los argentinos y las argentinas. Es una cuestión absolutamente caprichosa. Además no sabemos de dónde salió el porcentaje, un porcentaje que no tuvo como razonabilidad en lo que significaba el traspaso de la policía a la policía de la ciudad. O sea, hay cuestiones que afectan hasta la constitucionalidad. Pero como la Corte es quien define que es judiciable o no en ese sentido, bueno, el Poder Legislativo tenemos la obligación de llevar adelante este juicio, que muchos y muchas a veces critican, pero que sigue avanzando a paso firme, porque yo creo que si hay algo fuerte es la realidad, que es la única verdad, y en las acusaciones ha habido mucho de esta realidad. Así que bueno, yo creo que vamos a seguir avanzando. Es el proceso de acusación, no es el proceso de definiciones ni de defensa, y que es muy importante estos testimonios que vamos a estar escuchando el día de mañana. Una compañera me decía que Juicio Político en Diputados TV se ha convertido como una serie de esas de impacto. Es verdad, porque hacemos el resumen después de lo que viste esta semana. No, es que es complejo. Tal cual. La semana pasada, cuando vino el subprocurador del Tesoro y dio todos los detalles de los días, las fechas, los movimientos, no es tan sencillo seguirlo, es mucha información. Y hay que permanentemente estar reponiendo la información para entender cuál es la discusión, porque en grandes rasgos se entiende cuál es el debate, la posición de uno, la posición de otro. El tema es cómo se sostiene eso y cómo eso puede ser cuestionable o no. En ese movimiento nos preguntábamos justamente cuánto afecta esa retracción de la coparticipación, y entendemos que ahora cuando vengan los ministros y los... se va a ver jefes, concretamente en obra pública, en mejoras de salud, en mejoras en los planos que tienen que ver con los atributos que tiene la provincia o las responsabilidades que tiene la provincia sobre la realidad de su pueblo, ¿no? Y hay como una relación realmente muy tergiversada en cuanto a incremento poblacional de la Cava y cómo han crecido las provincias en cuanto a redistribución. Bueno, nosotros también necesitaríamos discutir, si vos querés, un tema de coparticipación en profundidad. Hoy estamos tratando pero la verdad que la coparticipación federal es un tema muy importante y que tiene al día de hoy, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que es la más desfavorecida en esa coparticipación entre lo que aporta y lo que se redistribuye, ¿no? Diputada, ¿hay condiciones, la cambio de tema, hay condiciones políticas para tratar la ley de alquileres como pretende la oposición? De hecho, ya hay un pedido de sesión especial para, si no recuerdo mal, el 23 de agosto al mediodía. ¿Qué es lo que están discutiendo ustedes internamente en el Frente de Todos, Unión por la Patria? Y por otra parte también si nos tenemos que resignar a que esta gestión se va a terminar sin la ley de humedales, que es un proyecto que había generado muchísima expectativa y que
se llegó a la firma de 2 dictámenes, pero no tiene demasiado acompañamiento político y pareciera haberse diluido un poco en la agenda legislativa. Sobre esos 2 temas puntuales le pregunto, sobre la ley de alquileres y sobre la ley de humedales. Bueno, yo voy a empezar por este último. Nunca las batallas se resignan, nunca. O sea, aquello que creemos que tiene que ser defendido en esta Cámara o que tiene que ser defendido en la vida cotidiana, se lucha. Y yo creo que humedales es un tema que hemos trabajado más de 1 año y medio, con muchas reuniones informativas con todos los sectores, afecta centralmente la racionalidad del uso y del aprovechamiento de esos humedales y de la preservación de humedales, y me parece que en cada sesión que nosotros tenemos o reuniones de comisión hemos insistido en su tratamiento. Y hay que seguir. Y hay que seguir desde adentro del Congreso también, y desde afuera del Congreso. ¿Cómo? ¿Hay resistencias internas hay algunas también? Hay algunas diferencias a nivel de las provincias. Bueno, hay que enfrentarlas, es la realidad. Hay intereses. Sin embargo, los 2 dictámenes tienen muchas cosas en común para poder avanzar con humedales. Nadie dice que no se pueda generar producción, lo que pasa es que tiene que ser con la sostenibilidad del ambiente. No puede ser en detrimento permanente del ambiente. Ya tenemos consecuencias muy evidentes, exacto, muy graves, como para decir, bueno, no hay que preservar los humedales. Es una locura no preservarlos. Y la Argentina ha tenido una destrucción de humedales medio sistemática. Bueno, hay que tener una ley que garantice producción y preservación. Y con lo otro que me decís, con ley de alquileres, bueno, la oposición tiene una postura anti-ley, fuera de la ley. Yo diría, porque en cada una de las sesiones lo que ha planteado es deroguemos la ley, como si eso resolviera. Cuando escuchamos a los inquilinos, entendemos que la ley no está dando los resultados esperados, pero al menos es una regulación. Las asociaciones de inquilinos han defendido la existencia de una ley. Hemos trabajado mucho, yo no estoy en la comisión que debate ley de alquileres, pero se ha trabajado mucho y hay dictamen que hubiéramos querido que sea de mayoría. Seguramente el 23 de agosto al mediodía vamos a estar tratando ley de alquileres. Espero, ha generado muchas dificultades. Yo tengo 2 hijos que alquilan, 5 alquilantes. Por lo tanto, tengo casi un problema familiar con el tema alquileres, pero creo que hay que abordarlo desde una perspectiva de regulación de la relación. Por supuesto que el momento inflacionario ha perjudicado y entonces se pone cada vez más difícil, pero también hay que discutir que la construcción suntuaria o la construcción como commodity, que significa un modo de ahorro, genera una tergiversación muy fuerte del mercado inmobiliario y de alquileres. Si caminas por Puerto Madero, ves la cantidad de construcciones que no se van a habitar, porque tenés que tener, no sé, ser millonario para poder bancarte un alquiler de una propiedad en ese lugar, y después tenés mucha propiedad ociosa y hay que pensar qué hacemos con eso, o para qué es. Eso sobre Avenida Independencia, te diré, o directorio, que está lleno de edificios vacíos. Independencia sobre todo, Garay. Exacto. ¿Y qué le dicen? Hay que discutirlo también, hay que afrontar esta realidad nueva, que es que, ¿vieron cómo existe la soja como commodity o el maíz? También existe el negocio inmobiliario. Y bueno, hay que racionalizar. Siempre esas pujas necesitan de un Estado que tenga presencia y no que esté a favor de uno en contra del otro, sino que regule. ¿Y sus hijos qué le dicen? ¿Que estaban mejor antes de la ley de alquileres o después? No, a ver, mis hijos lo que reclaman es esta posibilidad de ajustes cada 6 meses que se les vuelve difícil, pero bueno, prefieren la ley, por suerte.
¿Te imaginas entonces que sí va a haber posibilidad de dar ese debate y veremos después si se consiguen las mayorías? Porque primero se tiene que aprobar, poner a discusión el dictamen de mayoría, que entiendo es el de Frente de Todos, y exactamente. después, en caso de no tener los votos, se empezaría a discutir el otro proyecto. Incluso igual se le pueden incorporar modificaciones dentro de el tratamiento, ¿no? En el Estamos dispuestos a las modificaciones, lo hemos estado antes, lo estamos ahora. Ojalá podamos avanzar en ese sentido, porque el sentido de las leyes es que se aprueben de manera mayoritaria, que tengan el mayor aval posible y que después se reglamenten y que después luchemos para que se cumplan. La cuestión de los 13 años es un punto innegociable, digamos, y también la actualización anual de las cuotas de los alquileres. ¿Para ustedes? Mira, la verdad no he estado en la fina del debate como para darte esa respuesta. Preferiría que te conteste algún compañero que está en la comisión. Bien. Claro. Bueno, y antes de despedirte y agradecerte este rato, quería también pedirte una reflexión porque la semana pasada se terminó reglamentando la ley de equidad en los medios. Vos fuiste una de las que discutió este proyecto de ley. Hacías referencia hace un ratito de la necesidad de las capacitaciones y de dar una respuesta menos punitivista desde el Estado hacia la necesidad de un cambio cultural. ¿Cuál es el impacto que va a tener esta ley o qué expectativas tenés de la implementación de la ley de equidad de género en los medios? Bueno, es que vamos a tener la posibilidad de tener gerentas, locutoras, periodistas y periodistas en los medios de comunicación. Yo recuerdo mucho de esa noche el debate sobre la pauta, que nosotros proponíamos un incentivo con pauta para aquellos medios que cumplan, y había como toda una versión que tergiversaba esa postura y decía que íbamos a tener como como que íbamos a restringir la libertad de expresión. Y la verdad que yo tengo mucha expectativa en que sea una posibilidad de ampliar los lugares de protagonismo, porque se reciben mucho más profesionales mujeres y de la diversidad que varones, y sin embargo tenemos algunos temas que parecen excluyentes de varones, tenemos algunos lugares de dirección o de conducción que parecen excluyentes de varones, y lo que queremos es compartir un poco más. Así que yo espero que así sea. Muchas gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición. Hasta cualquier momento. Chao, muchas gracias a ustedes, felicitaciones. Gracias, hasta la próxima. La vamos a ver mañana, la diputada, que va a tener que estar acá temprano, alrededor de las 13, sentada en la comisión en la sala 1, porque es miembro de la Comisión de Juicio Político, pero seguramente van a venir antes porque suelen tener reuniones de bloque también, ¿no? Se preparan para ir. Ella fue muy activa. Fue una de las que presentó, además, el proyecto, una de las hipótesis de investigación sobre obras sociales. Obras sociales, exactamente, porque ella, de hecho, es dirigente gremial, ¿no? Sí, es Así una de las tipos sindicales. Exactamente. Y sí, obviamente que antes se reúnen para definir un poco la estrategia, quién pregunta qué y demás. No es que es todo tan espontáneo No, y como además eso parecería, se fue organizando y se fue ordenando, evidentemente, con mucha más... Con el paso de los días, recordemos, ¿se acuerdan las primeras comisiones? Pero, ¿te acordás? En febrero empezó, el 20, Claro. No, en enero el empezó. 26 de enero se Exacto. conformó, es verdad. Y después las primeras eran un poco más desordenadas porque tuvieron que hacer las admisibilidades, Claro, pero hablaban todo eso. todos, no se entendía mucho. Ahora se los ve un poco más ordenados, parece que entraron en gimnasia. Ya llevamos como 4 meses casi, ¿no? Sí, un montón. Un montonazo. Sí. Y para este tema de coparticipación, por ahí la voz cantante del oficialismo, bueno, va a ser Eduardo Valdés y también seguramente Leopoldo Morón, no sé si alguno más. Tailade siempre ahí se cuela ahí, ¿no? También en la discusión, así que bueno. Y bueno, lo que pasa es que también están llevándolo como la voz cantante los que son más abogados, no todos son abogados. Exactamente, tal cual. Pero está Ramiro Gutiérrez, está también Vanessa Siley. Vanessa Siley, la propia presidenta de la comisión es abogada también. Entonces, entre ellos arman un poco más la cuestión más
tipo juicio y el resto aportan... Acompañando un poco con las preguntas y demás, Claro. pero los que Y hacen marcan preguntas incómodas también, algunos que no, de los que no son abogados difíciles. Mara Exactamente. Brauer siempre sí, pregunta. sí. Y además esto de que cuando tenés que ir a responder, tenés a las cámaras, tenés a diputados, digo, no es un ámbito sencillo, ¿no? No, y además cómo se debaten, cómo discuten los diputados entre sí con el testigo ahí adelante, a veces, pobre persona. Que se cruzan los gritos Sí. y demás y quedan en el medio atrapados. A veces tienen iba a decir el decoro, pero no es esa la palabra, pero por lo menos tienen como la advertencia de que se dan cuenta que está ahí el pobre o la pobre testigo y dejan para otro momento el debate. Eso para también cuando es se vaya el testigo, por lo menos, después lo debaten. Claro, porque se supone que las discusiones esas no tienen que interferir en lo que va a aportar. El testigo tiene la obligación de decir verdad, no puede mentir y cualquier cosa que no quiera decir porque teme autoincriminarse. Ya vimos a Tonón aplicar el artículo 18, del Código Penal, que es no declarar contra uno mismo. Así que ahí sigue la Comisión de Juicio Político. Ahora vamos a repasar con Seba algo que le interesa mucho y que le preguntó a la diputada recién, María Rosa Martínez, sobre cómo sigue el debate sobre licencias parentales. Exactamente, Aman. Bueno, sí, tengo un montón de placas, voy a tratar de ser lo más sintético y rápido posible. ¿Te indigna la injusticia Exactamente, que sí, implican bueno, las licencias actuales? la verdad que sí, porque, por ejemplo, las licencias para el hombre son de tan solo 48 horas, que es un piso inadmisible. Digo, a nivel mundial estamos muy a la saga y, bueno, urge hacer un cambio en la legislación para ponerlo a tono con los estándares modernos, ¿no? Así que bueno, este es un proceso que ya es de larga data también, lleva varios años y finalmente este año aterrizó en la Cámara de Diputados Nacional con mayor impulso y mayor envión. Hay casi 50 iniciativas presentadas sobre el tema y se logró consensuar un texto común entre el oficialismo y buena parte de la oposición con modificaciones a la ley de contrato de trabajo, también a la ley de régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares y la ley de régimen de trabajo agrario y por último la ley de asignaciones familiares. Lo que se terminó acordando es avanzar por separado, por capítulos. Acá lo que se está trabajando es en la dimensión de las licencias parentales. Esto incluye las licencias por paternidad, las licencias por maternidad, las licencias por adopción y toda una gama de licencias que se incorporan, que tienen que ver con los nuevos derechos, por ejemplo, las licencias por asistencia de fertilización asistida, por las técnicas de fertilización asistida, también todo el proceso de adopción, por también las licencias por violencia de género también. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de ellas, pero lo que hay que aclarar, porque también siempre hay muchas suspicacias sobre esto, es que estas ampliaciones de las licencias no prevén costos adicionales para los empleadores, sino que va a ser afrontado este costo enteramente por la Seguridad Social, esto es la ANSES. Hay un estudio que informa, que da cuenta de que si se decide dar el paso para incorporar, y así parece que va a ser, a las personas que trabajan autónomamente o como monotributistas, se va a alcanzar a un universo total de beneficiarios y beneficiarias de prácticamente 8 millones de personas, así que esta es una reforma de mucho impacto y muy esperado, por supuesto, por muchísimas personas. Empecemos hablando entonces por las licencias maternales que van a pasar a ser de 126 días. Actualmente está estipulado que sean de hasta 3 meses con goce de sueldo y después la posibilidad de ampliarlo por otro periodo de 3 meses más sin goce de sueldo. Bueno, la idea es tener garantizados 126 días con goce de sueldo para las personas gestantes, ¿no? Bien. Y por otro lado, las licencias paternales, que esto es lo que estaba más atrasado quizás, porque hablábamos apenas de 48 horas, de 2 días, que es una cifra totalmente irrisoria, y estaríamos pasando a 45 días totales. Una de los datos más novedosos de esta normativa propuesta tiene que ver con que se pueden organizar estas licencias, estos plazos de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las licencias para personas gestantes,
hay 45 días antes del nacimiento, eso seguro, y después 81 días después del parto, pero se pueden repartir hasta 180 días a partir del nacimiento. Y en el caso de las licencias paternales, también hay varias modalidades. Por ejemplo, bueno, en total siempre hablamos de 45 días, pero pueden tomarse desde 15 días desde el nacimiento y después 30 días más repartiéndose de manera voluntaria dentro de los 180 días del año calendario, o bien 15 días antes del parto y luego tomarse el resto también de manera voluntaria, digamos, se puede manejar dentro de los 180 días de año calendario, ¿no? Claro, para ir organizándose, porque por ahí, nada, sale todo perfecto después de los primeros meses de gestación y al poco tiempo eso. Sí, te da mucha más flexibilidad para poder compatibilizar entre las personas gestantes y las no gestantes, así que esto está bueno de este proyecto de ampliación de licencias porque tiene en cuenta las distintas dinámicas familiares, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un proyecto que busca reorganizar un poco las tareas de cuidado desde el punto de vista de las corresponsabilidades familiares. Seguimos entonces con este proyecto que también reconoce, y esto es importante, el derecho de monotributistas sociales y trabajadores autónomos que van a percibir en concepto de licencia por todo el tiempo, digamos, por ejemplo, en el caso de los padres, que son 45 días, bueno, durante todo ese tiempo van a recibir una asignación que consiste en el pago mensual del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que si son 45 días van a recibir un salario mínimo vital y móvil y medio, ¿no? Y en el caso de las madres, bueno, mejor dicho, de las personas gestantes, bueno, van a recibir eso a lo largo de 126 días. Para poder acceder a este beneficio, las personas beneficiarias tienen que haber pagado las imposiciones de seguridad, las obligaciones, y tener una antigüedad en ese régimen de por lo menos 18 meses. Bien, es decir, que no es que porque se inscribieron hace 2 meses ya pueden acceder a las licencias, sino que tienen que tener acreditada una determinada antigüedad. Sí, como una continuidad en el trabajo, digamos, para que no haya ninguna suspicacia después de esos comentarios de que se embarazan para embarazarse, se embarazan por una licencia, por van a decir ahora. No, eso no. Se embarazan por una licencia. Sí, ya hemos escuchado ese tipo de argumentos para otras cosas, así que mejor... Mejor que no, por eso prevén esto. Sí, mejor lo que abunda que lo que falta. Mejor prevenir que curar. Bien. También, bueno, estos mismos beneficios se prevén también para las personas trabajadoras de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la administración pública nacional, pero tenemos muchas más licencias, algunas que tienen que ver con ampliaciones y otras que son licencias nuevas, y es, por ejemplo, la licencia por adopción, que es para personas que tengan porque claro, acá hay dos partes, ¿no? Están las licencias para personas que tienen planificado adoptar y también hay licencias específicas para las personas que ya lograron la guarda por resolución judicial y a partir de eso tienen 90 días, ¿no?, de licencia. Pero empecemos por la primera. Tenemos esta licencia para personas que tengan pautadas audiencias para conocer a niños o adolescentes, y esta licencia es de 2 días corridos y hasta 12 días por año. Es decir, hasta 6 periodos de 2 días cada uno. Sobre todo si tienen que viajar a algún lugar lejano para poder contactar. Sí, pero no necesariamente. Si tienen una audiencia, bueno, sí, probablemente con un viaje necesites más de un día, ¿no? Necesites 12. Está buena tu acotación. Después tenemos esta licencia que comentaba recién, me adelantaba, de 90 días corridos para adoptantes, y esto corre desde la fecha en que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente por resolución judicial. Muy bien. Y también se puede ir esta licencia de 90 días en 15 días desde el otorgamiento judicial de la guarda y luego utilizar esos 75 días restantes dentro del plazo de los 180 días calendario, de la misma forma que para las licencias maternales y paternales. Es un cambio radical el que están haciendo. Acá hay algunas críticas, y esto lo esbozó, por ejemplo, Carla Carrizo, de por qué no se establece para las licencias por adopción 126 días igual que para la madre. Sí. Bueno, esto es discutible. También en el caso de los adoptantes, bueno, si sumamos 90 y 90 para la madre y padre son 180, mientras que 126 más 45
da menos de 180. Así que bueno, ahí se puede matizar un poco la discusión, pero en todo caso se lo dejamos el trabajo para los legisladores. Exacto, el momento y de la las discusión, legisladoras. pero le diste un buen dato con esa suma. Bien, después están las licencias por matrimonio que se extienden de 10 a 12 días y además se incorpora bajo el mismo estatus la unión convivencial, ¿no? Acá también hay una crítica, la vamos a ver en una de las últimas placas, porque bueno, se están otorgando más cantidad de días para matrimonio que por fallecimiento de un familiar y eso resulta un poco inconsistente, ¿no? Esa es una crítica de Martín Tetaz, por ejemplo. Pero está bien, perder a alguien es distinto que casarse. No te Claro, convence me la parece. Uno crítica. está pensado para la luna de miel, si se quiere, pero es Claro. cierto que, no sé, 10 días, si se te muere un hijo, también es muy poco. Venimos de ¿No? 3, Obviamente, no sé. total, pero yo pondría No 12 sé. también, Claro, sí. ¿no? Ahora son 3 días, se Pasa pasaría 10. a 10 días 3 en el es una caso miseria. de fallecimiento de cónyuge o conviviente, o hijos Perfecto. también. Y se amplía la licencia por fallecimiento de padre, madre, hermano o nieto de 1 a 3 días. Bien. En la próxima placa vamos a ver más detalles, como por ejemplo la creación de la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, Bien. conviviente o cónyuge, que pasa de 2 días a un máximo de 20 días por año, aunque esto podrá extenderse hasta 60 días sin goce de haberes, ¿no? O sea, 20 días Fundamental. con goce de haberes y 40 días más en caso de que sea necesario y con un certificado médico sin goce de haberes. Bien, y para cuidado de personas con discapacidad, ya sea por una discapacidad por razones congénitas, o sea, de nacimiento, o sobrevinientes, la licencia es de 3 días corridos y un máximo anual de 20 días. En este caso no se contempla la posibilidad de extender la licencia sin goce de haberes. Vamos a la próxima, ahí llegamos. Se crea además la licencia, esta está bueno, la licencia por violencia de género, que va a ser de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro periodo igual, es decir, bien. hasta 30 días. Sí, sobre todo porque si tenés que hacer denuncias y trámites judiciales, Te lleva son muchas todos horas, en claro. horarios donde la gran mayoría de las personas trabajan o en el Sí, comercio pero además o en la por actividad daño administrativa. psicológico, traumas. Sí, tenés que ir a terapia, lo que sea, Sí. pero también porque consideran eso, lo engorroso que es hacer la denuncia, ¿no? Ujú. Y todos los problemas que hay respecto Sí. a eso. Sí, también la licencia, también vinculada a toda esta cuestión del género, se crea la licencia por interrupción del embarazo, Esta no la entiendo muy bien, pero bueno. que va a ser de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia. Bueno, tendrá sobre que todo ver porque con los el, tratamientos tendrá que son ver con el ambulatorios. impacto psicológico, no sé. Sí. Bueno, tanto para la persona gestante como también para la persona no gestante con la cual se hubiera compartido la responsabilidad parental. Bueno, eso es para que haya una persona Ujú. que pueda acompañar a la persona quien que aborta. decide hacer la interrupción de un embarazo. Bueno, y también está la licencia por técnicas de reproducción asistida de hasta 15 días corridos o discontinuos por año calendario para personas gestantes o donantes o con voluntad procreacional. Bien, eso porque los tratamientos son complejos Claro. y también muchas veces afectan, sí, de una manera no esperada a Sí, y no la siempre implantación son del óvulo, corridos, no a siempre veces son son por corridos. etapas, entonces está bueno tener la Exacto. flexibilidad para poder Eso está buenísimo, repartir. incorporar, que haya más días y que pueda ser flexible Flexible, en eso la es clave, toma, tal es cual. tener más conciencia del impacto que tiene el cuidado de otra persona, ¿no? Tal Por cual, los tal regímenes cual. de laburo. Seguro. Y bueno, después tenemos licencias un poco más chicas, como por ejemplo, pero que se incorporan a la legislación y que actualmente no están contempladas, como la licencia para control preventivo de cáncer de mama, cérvico, uterino o prostático, un año por año La licencia calendario. Tita Merelo podríamos llamarla, esa, ¿no? Hágase el PAP, señora, es muy famoso. Ustedes porque son muy jóvenes, pero cuando Tita Merelo estaba viva era muy famosa que promovía siempre por la radio hacerse el PAP, los controles ginecológicos. Mirá vos, ¿no? tomó Sí. nota. Bueno, No conocía la el dato. otra anécdota está, obviamente, que Eva Perón no logró combatir el cáncer y no Claro. llegó a los controles ginecológicos Claro. porque no se hacían obligatorios. Pero Tita Merelo, peronista además, incentivó mucho recordando el impacto negativo que había tenido en la vida, trágico la vida Sí, de Eva son Perón. controles que se hacen una vez por año, tengo Anuales, entendido, sí. y a partir de cierta edad son Cada 2 6. veces por año, ¿no? Sí. Claro.
Bueno, la canasta básica de la crianza tenemos acá y también a Lourdes la tenemos. Bien, bueno, después para rendir examen en cualquier nivel educativo se otorgan hasta 2 días corridos por examen y un máximo de 10 días por año calendario. Bien. Esto es una superación de lo que tenemos actualmente en la normativa. Y por adaptaciones, esto está bueno porque, empieza, viste, el año y las madres o los padres se vuelven locos acerca de cómo hacer para cuidar a los chicos. Y tienen que negociar a full con los patrones, que se les corresponde o no les corresponde. Acá queda aclarado, siempre los niños necesitan que sus en este padres caso se otorgan para los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario y incluso también para reuniones organizadas por la escuela, hasta 15 horas por año calendario. Está bueno esto, porque en estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos. También importante que no te digan tener 5 hijos. Porque no es lo mismo tener un hijo que 3 hijos en estas edades. Que ir a 3 reuniones. Imagínate María Rosa Martínez que tuvo 5. Tiene que ir a la reunión de consorcio de los 5 hijos. Bueno, y me parece que ya las próximas placas tienen que ver un poco con la discusión que hubo en las comisiones, ¿no? De legislación del trabajo y también, en la comisión de Mujeres y Diversidad. Sí, el martes de la semana anterior estuvo este plenario que comentaba recién. Algunos de los oradores que expusieron fueron la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. También estuvo el presidente del área de política social de la UIA, José Etala. Y estuvo la secretaria general adjunta de las 62 organizaciones peronistas. Hablamos de Karina Moyano, y que también es secretaria de género del gremio de camioneros. Y estuvo por último el presidente del Movimiento Nacional PYME, Alejandro Bestani, que él vertió algunos argumentos bastante lógicos, porque claro, en el caso, más allá de que es la seguridad social la que financia las licencias, cuando son microempresas familiares por ahí no tienen las espaldas para poder reemplazar a un empleado que se tiene que tomar una licencia mucho más larga de la que había hasta ahora. Tienen que salir a contratar a alguien y por ahí no tienen el dinero, pero bueno. Y también lo que le preguntaba Débora a María Rosa Martínez, tampoco hay legislación en Argentina para ese trabajo temporario. Hay que ver cómo se va a articular eso respecto a las contribuciones. La idea también es que se pueda ir complementando con otras legislaciones que mejoren esas condiciones, porque se puede hacer una de trabajo temporario para estas condiciones. Exactamente, sí, no hagas la licencia hasta que no salga una ley en ese sentido, pero empezar a contemplar estas situaciones que por ahí terminan perjudicando al empresario, que una cosa es una mega empresa y otra cosa es cuando tenés 3, 4 empleados que te falta uno. Y sí, o cuando tenés 2 empleados, ¿no? Porque atención si al cliente, 3, lo que fuera. Más o menos te puedes ordenar, vos podés, pero bueno. No, bueno, ya vamos a llegar a las dificultades o a los desafíos que tiene. Sí, pero tenemos que llegar antes de que se hagan las 9, así que tenemos que meterle pata. Le vamos a meter pata. Bueno, los beneficios de este proyecto de ampliación de licencias, redistribuir las tareas de cuidado de una forma más equitativa y que no todo el peso termine recayendo sobre las mujeres desde esta mirada más amplia, ¿no? Que pone el foco en las corresponsabilidades familiares. También poner en línea al país con los máximos estándares internacionales en la materia y reconocer el derecho a la licencia paternal de monotributistas y autónomos. Y por último, reconocer los nuevos tipos de composición familiar. Esto es un punto central, ¿no? Sí, actualizar un poco un modelo antiguo que se tiene, ¿no? En definitiva, respecto a cómo se construyen las familias. Sí, bien. Después, acerca de los beneficios de personas adoptantes respecto de las gestantes, poner en línea la duración de las licencias con las necesidades de cuidado de personas enfermas o con discapacidad y actualizar la legislación de licencias a la normativa sobre nuevos derechos como por ejemplo el aborto y la fertilización asistida. Ya estamos llegando a las últimas placas. A ver qué pasa. Bien. Bueno, estas son algunas de las críticas que se pusieron sobre la mesa en la discusión de comisión. José Tala, que es integrante de la mesa directiva de la UIA, habló sobre que el costo lo pagarían los empleadores. Bueno, a mí un poquito me hizo ruido eso porque en teoría, según estipuló el proyecto, es la ANSES la que se hace cargo y afronta este costo adicional. También de lo que habló, para llevar un poco de agua para su molino, directivo de la UIA dijo que deja fuera a los trabajadores en negro, pero bueno, esa es una discusión que se puede abordar por afuera, ¿no? Claro. Este es obviamente un beneficio para los trabajadores que están formalizados. Sí, lo que pasa es que los empleadores no deberían tener trabajadores no registrados, ¿no? Claro. Ahí medio que se mostró la hilacha. Claro. Porque ellos no están violando la ley cuando tienen a alguien no registrado. Claro.
sí, muchas veces tienen que mirar introspectivamente porque son las propias empresas las que incumplen las normas, la ley de contrato del trabajo. Bueno, bien, Carla Carrizo advirtió que no ponen en pie de igualdad a adoptantes respecto de gestantes. Esto es lo que decíamos antes, de que se otorga una licencia de un máximo de 90 días, mientras que las personas gestantes se les otorga 126 días. Bueno, esto es algo para discutir. Se puede empezar a pulir un poquito la redacción. Tetaz hablaba de que le resulta una barbaridad y una locura que se den más días de licencia por matrimonio para la luna de miel que por fallecimiento. Y además él advertía que, y ponía ahí como prendía esas luces de alerta, en que duplicar las licencias implica un costo muy importante para las empresas en términos de productividad, sobre todo para las pymes más chicas, y además puede atentar contra la contratación de personal joven, teniendo en cuenta que las licencias se van a, en el caso de los padres, más que duplicar, digamos, de 2 días pasaría a 45 días. Bueno, este es un poco... Sí, no entiendo por qué no impactaría positivamente en el empleo joven, ¿no? Porque los jóvenes se reproducen y son los que hoy justamente no tienen reconocimiento de sus derechos a paternar y siguen reproduciendo esta idea que la crianza corresponde a la parte feminizada de la pareja, además, vamos a decir. Un hombre puede ser padre hasta cualquier edad. Sí. Puede ser hasta padre y solo, si así lo desea también. Bueno, hemos llegado al final. Importante este debate que nos sintetizaba Seba, porque va a retomarse dentro de algunas semanas, por ahí no está, después del receso seguramente de julio, así que es importante que lo tengan pendiente y en cuenta, porque hace muchos años que se intenta aprobar este tipo de legislación. Pero nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciéndole, Seba, por la paciencia también de contarnos con detalle todo esto que se discutió, que es largo y complejo, y también Débora por darnos toda la información de los proyectos que están en discusión. Bueno, será hasta el viernes entonces. El viernes. No, vos no te veo el viernes, porque te vas a Santa Fe a las elecciones, así que no me mientas. Hasta la semana que viene. Bueno, pero nos vemos acá en los pasillos. Nos vemos mañana en Juicio Político. Chau, quédense ahí con la programación. Chau. Ecoagenda, jueves 23 horas.